nuestro querido hermano Daniel Corral, así que esta tarde se mandará telemáticamente y bueno, pues disfrutaremos de esta cuarta parte de escatología, hablando del estado eterno, y esperamos con muchas ganas el poder aprender de la palabra y disfrutar de las promesas tan preciosas que tenemos de futuro. Me gustaría comenzar en la mañana de hoy hablando de videojuegos, y algunos han reaccionado como cuando un conejo cruza la carretera, le enfocan los faros de un coche y se han quedado así, algunos de los más jovencillos. Es bueno también que presten atención, pero voy a empezar hablando de videojuegos, porque hay algunos videojuegos de aventura, de batalla, de los que me gustan a mí, en los cuales hay una historia. Empieza el inicio de la historia, la vas completando las misiones principales, las misiones secundarias, desbloqueando todo el mapa del juego, ganando nuevas armas, nuevas armaduras, llegas al malo final, lo derrotas, en algunos juegos salvas a la princesa, termina el juego y pone, enhorabuena, 100% del juego completado. Pero hay otro tipo de juegos, de aventuras, de batallas también, que el atractivo que tiene para los jugadores es lo que se denomina endgame. Y esto del endgame significa que cuando terminas la historia principal del juego, cuando ya el juego está terminado, has matado al malo final, tienes la armadura mágica más poderosa, se desbloquean nuevos logros, nuevas misiones, nuevas mazmorras que te dan opción a conseguir nuevas armas, más poderosas, más bonitas, y siempre hay un añadido, de manera que los jugadores continúan enganchados a ese juego y ese juego nunca acaba, nunca llegas al 100% del juego completado. Es una forma de que el juego cautive a aquel que lo está jugando y no deje de jugarlo nunca, siempre tiene algo que añadir. Como digo, no llega al 100% del juego completado. La vida del creyente no es un videojuego de ficción, es algo muy real, pero sí es verdad que espiritualmente hablando estamos inmersos en una aventura, en una batalla espiritual diaria que combatimos día a día. Pero por la palabra de Dios, por la revelación de Dios escrita en su palabra, sabemos que Dios ya ha terminado la batalla y la ha ganado. Que Dios ha terminado, permitidme la expresión, aunque no la más adecuada, el juego al 100%. Él ha conseguido todos los logros por nosotros. Y sabemos por la palabra de Dios que una vez que Él nos salva, dicha salvación es perfecta, es completa. No hay endgame. No llegamos a una parte y luego siguen apareciendo nuevas cosas que añadir a esa vida espiritual aparte de Cristo. No hay nuevas cosas que añadir a la salvación completa que los creyentes tenemos en Cristo. Y los colosenses sabían esta verdad. No solo sabían esta verdad, sino que los colosenses andaban en esta verdad. Pero se estaban viendo amenazados por lo que se conoce como la herejía colosense. Y una de las cosas que afirmaba esta herejía es que Cristo no era suficiente para una vida plena espiritual, que Jesucristo no era suficiente para una salvación completa, sino que había que añadir algo más a los logros de este Jesucristo. No se conoce a ciencia cierta, ya lo comentamos en otra ocasión, el contenido exacto de esta herejía, pero podemos inferir a partir de las enseñanzas que vemos que proclamaban estos maestros que muy probablemente pertenecientes a la secta de los esenios o a alguien que había bebido de las enseñanzas de estos esenios, esta herejía colosense era una mezcla de filosofías de la época, era una mezcla de legalismo judío, de misticismo, de ascetismo, lo cual convertía eso en un cóctel, en un mejunje, en una mezcla tremendamente peligrosa. Y es por eso que el apóstol Pablo ve necesario él escribir a sus hermanos de Colosa para confirmar la fe en la que ya andaban, para confirmar las verdades que ellos ya conocían
y para ponerles en alerta de esta falsa enseñanza que les amenazaba. En el capítulo 1, si recordáis, vimos como el apóstol Pablo nos habló de la preeminencia de Cristo sobre toda la creación, de la preeminencia de Cristo sobre la Iglesia, de la preeminencia de Cristo sobre la salvación. Ahora en el capítulo 2, después de que vimos que Pablo nos exhortaba y nos animaba a los creyentes a andar en la verdad de Cristo, a crecer en santidad, arraigados y cimentados en la verdad de Cristo, y a ser agradecidos a Dios por la obra que ha hecho Cristo a nuestro favor. Ahora va a continuar hablando de la preeminencia de Cristo, en este caso sobre la vida del creyente, afirmando que los creyentes tenemos plenitud de vida en Cristo. Cristo es preeminente sobre la vida del creyente y por tanto el creyente tiene plenitud de vida en Cristo. Acompañadme a Colosenses capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 8 al 15. Colosenses capítulo 2, leeremos versículos del 8 hasta el 15. Leo en la versión de las Américas y dice el versículo 8: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y os habéis hecho completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que resucitó de entre los muertos. Versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, por medio de Cristo. En el texto que acabamos de leer, en estos versículos, vamos a ver dos aspectos de una vida plena en Cristo. El primer aspecto que veremos es la amenaza a una vida plena en Cristo, que está en el versículo 8. Y el segundo aspecto es la certeza de una vida plena en Cristo, versículos del 9 al 15. Dos aspectos de una vida plena en Cristo. Por un lado, la amenaza a esta vida plena y por otro lado, la certeza de una vida plena. Así que en primer lugar, versículo 8, la amenaza a una vida plena en Cristo. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales, a los rudimentos, dice Reina Valera, del mundo, no según Cristo. Acabamos de decir, estos herejes afirmaban, Cristo no es suficiente para tener una vida espiritual plena. Cristo no es suficiente para tener la salvación completa. Y estas afirmaciones no las hacían negando directamente a Cristo, sino que, como vimos en la anterior ocasión, lo hacían con palabras persuasivas, con palabras que aparentemente sonaban bien, con palabras que la mezclaban con la verdad de la palabra y sonaban a que eran verdad. Así que el apóstol Pablo tiene que comenzar diciendo, mirad, le está llamando a la alerta, está diciendo, estad atentos, prestad el 100% de vuestra atención a lo que vais a leer en esta carta. Que nadie os haga cautivo, que nadie os engañe. Los colosenses andaban en la verdad, los colosenses conocían la verdad, pero si daban pie a escuchar estas enseñanzas falsas, podían ser secuestrados del camino de la verdad y capturados por la mentira del diablo, porque eso es lo que significa en el original esta palabra engañar o hacer cautivo. Literalmente significa secuestrar, significa capturar un botín de guerra. Es como si los creyentes fuésemos peces que vamos andando por un río de agua limpia,
de agua cristalina y de repente vemos algo que nos atrae a lo lejos, algo brillante, algo bonito, y nos acercamos y resulta que ese algo bonito es un anzuelo que tiene clavado algo jugoso, pero que lo que trata es de secuestrarnos, de capturarnos de ese río por el que andamos de agua viva. ¿Cuál era el anzuelo de estos herejes? Lo dice el versículo 8, que nadie os engañe, que nadie os haga cautivos, que nadie os secuestre, ¿por medio de qué? De su filosofía y sus vanas sutilezas. Esta palabra, filosofía, significa amor a la verdad, amor por la verdad. Y hoy día la palabra filosofía acota un campo de estudio muy definido. Yo por lo menos escucho filosofía y lo primero que se me viene a la mente es Platón, Aristóteles, Descartes, los exámenes del bachillerato, la selectividad. Pero en aquella época tenía un campo más amplio el concepto de filosofía. Este amor por la sabiduría abarcaba todo tipo de pensamientos, que nos incluye la filosofía que conocemos hoy en día, acerca de qué es la vida, qué es el hombre, de dónde venimos, a dónde vamos, quién es Dios. Por lo tanto, incluía todos los pensamientos que podría haber acerca de cómo conducirse en esta vida, incluido todo tipo de religiones, todo tipo de enseñanzas que proclamasen todo tipo de sectas. Todo esto era filosofía. Recordad que hemos comentado que esta herejía era una mezcla de filosofía griega, de legalismo judío, de ascetismo, de misticismo, de todo tipo de saberes humanos que tratan de buscar el cómo conducirse en esta vida. Y Pablo define estas filosofías como vanas sutilezas, como huecas sutilezas. En otra ocasión lo he preguntado, ¿pero qué es una almendra vana? Una almendra vana es una almendra que tú la coges por fuera, aparentemente está bien, se ve rica, abres la cáscara dura que tiene y dentro está hueca, está vacía, está vana, no tiene ningún contenido nutritivo. Y lo mismo pasaba con las falsas enseñanzas de estos herejes. Por fuera podían parecer sutiles, envueltas de palabras persuasivas, podían sonar bien al oído, incluso tener apariencia de verdad, pero por dentro estaban huecas, eran vanas. Es como cuando un ilusionista nos hace un espectáculo de magia, usa trucos, usa artificios para hacernos creer que suceden cosas mágicas, pero realmente son mera ilusión. Lo he repetido muchas veces, la ilusión, la definición que escuché a Miguel Ángel Prado y que me gusta mucho, que da de ilusión, aquello que el ilusionista hace creer al iluso. Aquellos que son secuestrados por estas enseñanzas vanas, vacías, por estas mentiras, picaban en ese anzuelo de sabiduría humana, eran ilusos, no ejercían su entendimiento. Y estas ilusiones desaparecían como la niebla. ¿Por qué? Porque no eran enseñanzas humanas, eran enseñanzas humanas, no eran enseñanzas divinas. Y Pablo nos dice en el versículo 3 de este capítulo 2 que es en Cristo donde están escondidos la mayoría de los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y en el ser humano pues hay un porcentaje muy pequeñito que tenemos que acudir a él. Eso dice el versículo, ¿no? No. Dice que en Cristo están escondidos todos, no la mayoría, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No tratemos de encontrar enseñanza conforme a cómo tenemos que conducirnos en la vida fuera de Cristo. Es algo vano, es algo ilusorio. Cuando se trata de andar, de movernos en los asuntos de nuestra vida cotidiana, la educación de nuestros hijos, el comportamiento en los estudios, la diligencia en el trabajo, tanto seamos jefes como seamos empleados, nuestra vida matrimonial, el cómo afrontar las pruebas, el cómo afrontar las dificultades. Cuando afrontamos todo esto bajo los consejos de la sabiduría humana, estamos destinados al fracaso absoluto. Nuestro fundamento en el cual tenemos que estar arraigados y cimentados es Cristo y es su palabra de verdad. ¿Cuál era el cimiento de estas huecas sutilezas, de esta filosofía?
también nos lo dice el versículo 8, la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y la tradición en sí no es mala. Samuel nos comentaba en el Salmo 145 que generación a generación iban transmitiendo esas obras grandiosas que habían vivido o que habían escuchado de sus padres, de sus abuelos. El problema está en qué se fundamenta esa transmisión, esa tradición que podía ser transmitida tanto de forma oral como de forma escrita. Y el problema es que dice el versículo que esta tradición no estaba fundamentada en Cristo, sino en la tradición de los hombres. Eran enseñanzas de hombres para hombres. Y los hombres fallamos. Pero además no solo fallamos, sino que es que nuestro entendimiento está afectado por el pecado. No es fiable. Nada bueno puede salir de esa tradición de hombres. En Marcos 7 vemos un ejemplo de esta tradición de hombres con los fariseos. Estos fariseos se quejan porque los discípulos de Jesús están comiendo sin lavarse las manos según el rito que ellos tenían, o como ellos decían, están comiendo con manos impuras, inmundas. Y Jesús les tiene que responder. Marcos 7, versículos 8 y 9. No está diciendo, pues mira, es verdad, hay que lavarse porque puede coger una enfermedad o puede... No, eran unos ritos de lavamiento muy específicos que tenían y Jesús les tiene que responder. Lo primero que dice, dejando el mandamiento de Dios, es lo primero que les dice, os aferráis a la tradición de los hombres. Y también le decía, astutamente, no sin querer, no sin idea, es lo que me han enseñado, no, astutamente violáis el mandamiento ¿de quién? De Dios, para guardar ¿el qué? Vuestra tradición. Dejaban a un lado los mandamientos de Dios a ciencia cierta para mantenerse, reafirmarse en sus tradiciones. El apóstol Pedro recuerda a aquellos expatriados de la dispersión que la sangre de Cristo nos redimió, les redimió de su vana manera de vivir, de una manera hueca, vacía, heredada ¿de quién? De sus padres. Primera de Pedro 1:18. Una vana manera de vivir sin sentido, heredada de la tradición de sus padres. Y ahora en nuestro texto Pablo le vuelve a recordar la inutilidad de las tradiciones humanas, afirmando que lejos de estar asentadas en la omnisciente sabiduría de Cristo, son conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Y esta palabra principios elementales es complicada de traducir, porque tiene muchísimas acepciones en el original. Y hay diversos comentaristas que tienen diversas opiniones a la hora de traducir el texto. Pero el significado básico de este principio elemental, de este rudimento, como se traduce en español, es algo muy básico. Es una serie elemental de cosas. Podríamos decir el A, B, C, D, E. Un orden elemental y básico de cosas. Aunque también otros comentan que podría hacer referencia a seres espirituales y que podría tener sentido en el texto porque luego va a hablar de principados, de potestades. Pero sea como sea, lo que está diciendo es que está advirtiendo a los oyentes, a los lectores, del peligro de volverse a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, a tradiciones básicas, rudimentarias, más que el mecanismo de un botijo. Así de claro. Es como si, volviendo al ejemplo de los videojuegos, tú empiezas la aventura con una espada de madera y con un traje de tela. Empiezas a avanzar en el juego, consigues un caballo, consigues una armadura mágica, consigues un arco, una pistola, una espada de fuego, llegas al malo final, a un dragón increíblemente poderoso, sueltas todas las armaduras que has conseguido, coges tu espadita de madera con la que has empezado al principio y te enfrentas a él. Acabas chamuscado como una cerilla. Se ve ridículo, después de todo lo que has logrado, volver a lo elemental. Pero si esto suena estúpido, con perdón, imagínate la necedad de abandonar la palabra de Dios para andar tras una sabiduría hueca. Por eso Pablo le tiene que advertir a los Gálatas, en Gálatas 4, versículos 3. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre. ¿Bajo qué?
bajo las cosas elementales, rudimentarias del mundo. Versículo 9, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Si yo tengo que hacer un doctorado sobre cualquier cosa, no voy a ir a la guardería de mi barrio a preguntarle a los niños de la guardería y que me aconsejen cómo hacer ese doctorado. Ahora que conocemos a Dios, es una locura encaminar nuestras vidas de nuevo fuera de la palabra de Dios, acudiendo a sabiduría humana. Sí es cierto que en la Biblia no encontramos cómo descifrar el genoma humano. En la Biblia no encontramos la fórmula de la penicilina. Y damos gloria a Dios porque Él permite avances científicos, tecnológicos, que mejoran nuestra calidad de vida, con los cuales podemos ahora también grabar estas predicaciones y gente que no ha podido venir ahora que las vea luego en sus casas y las pueda compartir con quien quiera para que la palabra se extienda. Damos gloria a Dios por los avances científicos, pero en lo que es respecto a cómo conducir nuestra vida conforme Dios quiere, conforme a la vocación de la que hemos sido llamados, la Biblia es clara. Como se dice coloquialmente, lo que es. Y no hay más tutía, no hay más vuelta de hoja. La Biblia es la autoridad máxima en cuanto a la vida de santificación del creyente y no es necesario que añadamos absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque estamos completos en Cristo y su palabra es suficiente. En la Biblia encontramos doctrinas fundamentales claras, básicas, innegociables, como por ejemplo la plena humanidad y deidad de Jesucristo, de la cual hablaremos después porque estos herejes negaban esta verdad y eso es innegociable. Si alguien me viene predicando otra cosa, lo siento, pero yo no puedo tener comunión con esa mentira. O la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo y no por obra. Pero también hay que reconocer que hay ciertos pasajes en la Escritura en las cuales los creyentes podemos tener una diferente interpretación del texto, como la vigencia o no de todos los dones hoy día, como el orden cronológico de ciertos acontecimientos futuros que han de suceder, si sucederán antes de ciertas cosas o después de ciertas cosas. Y yo puedo tener perfecta comunión con esos hermanos. Ahora bien, asegurémonos de que esas opiniones están fundamentadas en un estudio serio de la Biblia y no en lo que hemos escuchado de tradiciones o fundamentados en la opinión de nuestro corazón. Seamos como los de Berea en Hechos 17, que venía el apóstol Pablo y les decía, Dios dice esto, y ellos decían, amén. No, ellos cogían la Escritura y comprobaban si lo que el grandísimo apóstol Pablo había dicho era verdad o no, que por cierto era verdad. Estamos viendo dos aspectos de una vida plena en Cristo. Hemos visto la amenaza a una vida plena en Cristo. Y ahora vamos a ver a continuación, versículos 9 al 15, la certeza de una vida plena en Cristo. Versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Este es uno de los textos más claros en la Biblia que afirma que el Señor Jesucristo es 100% plena y verdaderamente Dios y 100% plena y verdaderamente hombre. Que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre con una naturaleza humana como la tuya, como la mía, pero sin pecado. Y en este hombre perfecto dice que reside, que habita, literalmente que está en casa, no una parte, sino toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios en toda su esencia, en toda su naturaleza. Su humanidad no redujo, no disminuyó la deidad de Dios, de Cristo, en ninguna forma. Jesucristo es Dios y es por ello que los creyentes podemos encontrar plena vida espiritual en Él. Versículo 10, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad, sobre todo principado y potestad. Y estas palabras hacen referencia a seres espirituales. Los falsos maestros afirmaban que Cristo no era Dios, que era una de las emanaciones que provenían de ese Dios, uno de los seres espirituales creados que provenían de Dios.
Y Pablo desmiente esta herejía diciendo que Cristo no es un ser angelical, sino que Él es la cabeza sobre todo ser espiritual, porque Él es el creador de estos seres espirituales. Jesucristo, hombre, es plenamente Dios, y de su plenitud, como dice Juan 1,16, todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Y dice aquí el apóstol Pablo, de su plenitud somos hechos completos en Él. Y este verbo, fijaos, habéis sido hechos, es un verbo que está en voz pasiva. Nosotros por nosotros mismos no hemos completado nada. Nosotros no hemos hecho ningún mérito para recibir esa plenitud, sino que Dios, por su misericordia, por su voluntad, por su gracia, nos hace completos en Cristo. Los cantores de Hispalis tenían unas sevillanas muy famosas que se titulaban Que no nos falte de nada. Y esa es la filosofía del mundo. El mundo se guía por filosofías, por vanas sutilezas, para que no le falte de nada. Buscando llenar un vacío que nunca llegan a completar. Por medio de nuevas experiencias, por medio de nuevos bienes materiales, por medio de nuevas definiciones de género, redefiniendo lo que es la familia, por medio de nuevos evangelios, y siguen buscando y buscando y buscando. ¿Por qué? Porque no llegan a completar ese vacío que tienen. En cambio, los creyentes, aunque lleguemos a perder absolutamente todo y no tengamos ni qué comer ni qué vestir, hemos sido hechos completos en Él, completos en Cristo. Dice 2 de Pedro 1,3 que su divino poder nos ha concedido todo. ¿Todo qué? Todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Mediante qué? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llama por su gloria y excelencia. Nuestra regeneración, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra glorificación, todo lo concerniente a esta vida y a esta piedad proviene de Él y no necesitamos nada aparte de Él. Así que yo te pregunto, ¿te sientes incompleto? ¿Te sientes frustrado en algún ámbito de tu vida? Solución: predícate el Evangelio a ti mismo. Cada minuto de tu vida. Y que sea la palabra de Dios la que domine tus pensamientos, la que domine tu mente. Predícate la verdad de que tú estabas muerto en tus delitos y pecados, que estabas condenado al infierno por la eternidad y que por la gracia soberana de Dios, Él te salvó. Cristo pagó tu deuda en la cruz del Calvario, como veremos en un momento. Tú eres hijo de Dios, eres coheredero con Cristo, del Dios todopoderoso del universo. Dios es tu Padre celestial, Él te ha dado vida eterna para toda la eternidad. ¿Qué hueco queda para la insatisfacción, para la frustración, para el temor, para la ansiedad frente a estas verdades? Mi querido hermano, mi querida hermana, estás completo en Cristo. Cristo es Dios. Y en Cristo hemos sido hechos completos. Respecto a nuestra salvación, dice Colosenses 1,13, que hemos sido liberados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. Es un verbo que está en pasado. Es una acción que ya ha sucedido. Es una acción que ya es segura en el creyente. Pero todavía falta que llegue el día en que podamos disfrutar completamente de esa salvación que ya es completa. Parece un trabalengua. La salvación ya es completa. La salvación ya ha sido lograda. Si eres creyente, ya eres salvo. Es algo seguro en tu vida. Pero hasta que seamos glorificados con Cristo, nos toca batallar en esta tierra con el pecado, con la tentación, con las mentiras de Satanás. Queda todavía un poquito para que lleguemos a disfrutar al 100% de esa salvación que ya es completa al 100%. Pero esto no es para que caigamos en el desánimo, sino para que estemos alerta de forma gozosa, porque estamos completos en Cristo. Recordar cómo empezábamos el estudio de Colosenses, cuando veíamos el contexto general, la frase que me gustó, la ecuación matemática de nuestro querido hermano Sugel Michelin, respecto a esta carta de los Colosenses. Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada.
Y después de dejar claro el apóstol Pablo que los creyentes estamos completos en Cristo, a continuación va a enumerar 4 señales de que estamos completos en Cristo. Nos ha advertido de la amenaza a la plenitud de vida en Cristo, nos ha dado la certeza de la plenitud de vida en Cristo, y ahora en esa certeza la va a apuntalar con 4 señales que nos aseguran que estamos completas en Cristo. Y la primera señal de que estamos completos en Cristo está en el versículo 11. Los cristianos fuimos circuncidados en Cristo. Como hemos dicho al principio, uno de los ingredientes de este cóctel envenenado de la herejía colosense era el legalismo judío. Y uno de los añadidos que hacían estos herejes era que para ser salvo era necesario practicar la circuncisión física. En Levítico 12 vemos como los bebés del pueblo judío al 8º día de su nacimiento eran circuncidados como señal de que pertenecían al pueblo escogido de Dios, al pueblo del pacto. Sin embargo, a lo largo de la Escritura, y no en el Nuevo Testamento, sino a lo largo del Antiguo Testamento y a lo largo del Nuevo Testamento, vemos cómo Dios no muestra su interés en el rito físico, sino que muestra su interés en el corazón de la persona. Por eso en Génesis 15:6 vemos que Abraham fue justificado por la fe, no por la circuncisión. Abraham primero fue justificado y Abraham luego fue circuncidado. Él fue salvo por fe y luego, conforme a las prácticas de la época, se le practicó la circuncisión. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 4, versículos 9 al 12, hablando de este tema: ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Hace la pregunta. Y ahora dice, porque decimos, hace referencia a Génesis 15:6 que acabamos de comentar, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o siendo incircunciso?, pregunta el apóstol. No siendo circunciso, sino siendo incircunciso, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. ¿Para qué? Para que fuera el padre de todos los que creen sin ser circuncidado, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada, y también padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. En el Antiguo Testamento, Moisés, Deuteronomio 10:16, dice: circuncidad pues vuestro prepucio. No dice eso. Circuncidad pues vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deuteronomio 36 sigue diciendo: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que viva. Esta circuncisión, dice Pablo en Colosenses, que no es una circuncisión hecha de mano, no es una operación física que el hombre se puede hacer a sí mismo. Solo Dios puede realizar esta operación. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, que no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. ¿Por medio de quién? Del Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de hombres, sino de Dios. El verdadero judío no era aquel que físicamente se había realizado en él el rito de la circuncisión física, sino aquel que había sido circuncidado de corazón. Volvemos de Romanos a Colosenses. Pablo está diciéndole: si el propio Abraham fue justificado por gracia, por medio de la fe y no conforme al rito de la circuncisión, si vosotros mismos estáis andando conforme a la verdad de esa justificación por gracia, por medio de la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, no seáis tan necios de andar para atrás como los cangrejos y volver a los ritos físicos que no son necesarios para una salvación completa. Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión es nada, sino una nueva creación. De nada nos sirve que realicemos ritos físicos externos si el corazón no está conforme a esos ritos
que realizamos. Es la circuncisión de corazón la que hace que seamos transformados y nos sometamos gustosamente a la voluntad de Dios y nos asegura que estamos completos en Cristo. Y una segunda señal de que estamos completos en Cristo es que hemos sido sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Hemos sido sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Versículo 12. Habiendo sido sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual habéis resucitado también con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. El bautismo, como sabéis, es un símbolo que representa la unión del creyente con Cristo, el testimonio de nuestra identificación con Cristo. Y al igual que la circuncisión, el bautismo en sí nos salva. No es necesario añadir el bautismo a nuestra salvación para completarla. Ahora bien, a la luz de las Escrituras, los creyentes somos obedientes, sabemos que hemos sido salvados por Dios y obedecemos el mandato que recibimos de bautizarnos en agua, como testimonio de que nuestra salvación es completa, como testimonio de que estamos en Cristo y estamos en Él de tal manera identificados que cuando Él murió y fue sepultado, nosotros morimos y fuimos sepultados con Él. Y de manera que cuando Él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Y volvemos a Romanos. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y ahora el apóstol Pablo nos va a recordar en el versículo 12 que los creyentes, mediante el bautismo, nos identificamos con Cristo en su muerte. Cuando un criminal que es culpable es condenado a muerte y se cumple la condena, es ejecutado, no se coge el cadáver de ese criminal y se vuelve a llevar a la celda en la cual estaba cumpliendo condena, sino que se coge y se entierra en el cementerio que haya que enterrarlo, o se incinera como él haya puesto en sus voluntades. Pero conforme a la ley humana, ese criminal ya ha cumplido con su condena, ya la ha pagado. De manera similar, nosotros los seres humanos somos pecadores, condenados, primero culpables, y en segundo lugar condenados a la muerte eterna en el infierno. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, nosotros al estar en Cristo estamos muriendo juntamente con Él, estamos siendo sepultados juntamente con Él, y ese pecador a los ojos de Dios ya está muerto, ya ha cumplido con la condena. Jesucristo el justo murió por mí, Él es mi representante legal, y ya no hay condenación para mí porque esa condena queda cumplida en Cristo Jesús. Pero no solo nos identificamos con Jesucristo en su muerte, sino que también dice el apóstol Pablo que nos identificamos con Él en su resurrección. Los herejes afirmaban que había que añadir cosas para la salvación, que Cristo no era suficiente. Pablo dice: por si os queda alguna duda, espero que no, pero por si os queda alguna duda de la suficiencia de Cristo para vuestra salvación, de que vuestra salvación es completa en Cristo, que sepáis que el poder que ha hecho posible vuestra salvación es ni más ni menos que la acción del poder de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. El poder omnipotente que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el poder que te da a ti vida nueva en Cristo. Romanos 6, versículo 5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Versículo 11, así que también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué más hace falta para tu salvación? Si tú estás en Cristo, tu salvación es completa. La tercera señal de que estamos completos en Cristo es que fuimos perdonados por completo en Cristo. Versículos 13 y 14. Empieza el versículo 13 diciendo: cuando estabais muertos
en vuestros delitos. Antes de que Dios nos salvara, estábamos espiritualmente muertos debido a nuestros delitos, debido a nuestro pecado. Y una persona que ha muerto físicamente es insensible a cualquier estímulo. Ya puedes gritarle hasta desgarrar tu garganta y quedarte ronco que abra los ojos, que no va a abrir los ojos. Ya puedes inflarte a pegarle patadas en las costillas, que no se va a molestar contigo. Está muerto. Y de igual manera, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestro pecado, estábamos muertos espiritualmente y no podíamos reaccionar ante ningún estímulo espiritual. Estábamos muertos en la incircuncisión de nuestra carne. Es un vocabulario que hace referencia a la realidad de los gentiles, que estaban excluidos del pueblo del pacto, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice Efesios 2:12. Esto es un panorama aterrador para cualquier no creyente. Pero en este panorama tan oscuro, Pablo trae una luz que disipa todas las tinieblas. Aunque tú no podías hacer nada, aunque yo no podía hacer nada para reaccionar a cualquier estímulo espiritual, porque yo estaba muerto espiritualmente, Dios toma la iniciativa y dice que nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. No importa lo horrible que sean los pecados que hayas cometido. No importa lo recurrentes, los repetidos que hayan sido esos pecados que tú hayas cometido. Todos los ha perdonado Cristo. Todo lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Al estar en Cristo, nuestra salvación es completa. El perdón de tus pecados es completo. ¿Por qué? Porque el documento que declaraba en mi contra que yo tenía una deuda infinita con Dios fue pagado completamente por Cristo y fue cancelado. Por eso sigue el versículo 14 diciendo, habiendo cancelado el documento de deuda, el acta de decretos, dice la Reina Valera, que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándonos en una cruz. Este documento de deuda en la época de Pablo hacía referencia a un documento escrito a mano, en una piel de animal, en un pergamino, el cual reconocía que una persona había adquirido una deuda y había incurrido en la obligación de pagar esa deuda. El impago de esta deuda implicaba juicio y la condenación que el juez tuviese a bien ponerte. Y para nosotros, para el ser humano pecador, dice que este documento nos era contrario. Eran decretos contra nosotros y era contrario. En nuestro caso, el impago de la deuda, el decreto contra nosotros, era ante Dios culpable. Y la condena, infierno por la eternidad. Pero ahora Dios ve el sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo clavado en la cruz del Calvario. Te ve a ti y a mí si has creído en Cristo. Te ve a través de la justicia perfecta de su Hijo amado. Coge el documento, lo clava en la cruz y lo quita de en medio. Y esa frase, quitar de en medio, significa literalmente borrar frotando. Como hemos dicho, en esta época se escribía en piel de animal, en papiro, y no había paquetes de 500 folios A4 que si me equivoco lo hago una bola, lo tiro a la papelera y cojo el siguiente folio. Era un material que era costoso. Tampoco había tipes para escribir encima. Así que cuando la deuda era pagada, cogían ese papiro, cogían esa piel de animal y la frotaban hasta que la tinta desaparecía por completo y podía volver a reescribirse en ese papiro de nuevo. Ya estaban concienciados con el reciclaje en aquella época. Nuestra salvación es gratis. Es accesible a todo aquel que acude a Cristo por fe, arrepentido de sus pecados y pidiéndole perdón y pidiéndole que le acepte como Señor y Salvador en su vida. Pero que sea gratis no significa que sea barato, que no tenga valor. Nuestro pecado no iba a salir de ese papiro simplemente frotando con todas nuestras fuerzas. Había que añadir un material para que la tinta desapareciese. Y ese material es la sangre preciosa del Señor Jesucristo.
Ese fue el precio a pagar para que saliese la tinta de ese pergamino, que esa tinta nos declaraba culpable. Y es seguro que es completa porque Dios dice en Isaías 43, 25, yo, y vuelvo a repetir, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Una vez frotados con la sangre de Cristo, están borrados. Y la cuarta y última señal de que nuestra salvación es completa, de que estamos completos en Cristo, es que Cristo somos más que vencedores. Versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, por medio de Cristo. Este tipo de lenguaje, este tipo de frases ya la hemos explicado muchas veces desde aquí. Dani Corral lo explicó de manera magistral hace pocas semanas. Hacía referencia a cuando un general romano, tenemos la escena entrando victorioso por las calles de Roma después de haber ganado una batalla, entra triunfal, exhibiéndose a sí mismo, exhibiendo a su ejército, exhibiendo el botín capturado y exhibiendo a los vencidos, para que fueran humillados públicamente. Ahora Pablo está haciendo referencia a que estos vencidos que son humillados son poderes y autoridades, son principados y potestades, dice Reina Valera, es decir, son Satanás y sus secuaces, sus ángeles caídos, sus demonios. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y como hemos dicho, la batalla espiritual es diaria. La batalla espiritual hay que estar alerta, es una batalla dura, pero podemos luchar con el gozo de que estamos en el bando vencedor, sabiendo que la victoria sobre el enemigo es completa, sabiendo que no hay endgame, sino que el 100% de los logros han sido completados por Cristo. El enemigo ya ha sido humillado, el enemigo ya ha sido derrotado. Y lo más irónico, y es que permitidme que diga que Dios tiene mucho sentido del humor, lo más irónico es que el instrumento que usó para derrotar al enemigo era el instrumento que el enemigo pensaba, ya con esto he ganado. La horrorosa, horrenda cruz del Calvario. Qué ironía y qué, permitidme, sentido del humor. El pecado fue vencido en la cruz del Calvario y cuando Cristo vuelva, Satanás y sus principados y potestades serán arrojados por la eternidad al lago de fuego. Y si no tienes a Cristo en tu vida, eres parte del bando perdedor. Eres del bando enemigo de Dios. Y ese lago de fuego es tu destino eterno. Pero Jesucristo te ofrece de manera gratuita algo que costó tan caro. Hoy te ofrece salvación. Acude a Él. Acude a Cristo. Ora a Él para que te dé la fe para acudir a Él en arrepentimiento y fe. Pídele que te perdone de tus pecados, que borre ese acta contraria que hay contra ti y que sea el Señor y Salvador de tu vida. Y Él lo hará y te asegurará una salvación completa. No hay otro camino, no hay añadido. La salvación es solo en Cristo y solo por Cristo. Dice Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y aquellos que ya hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo derramada para perdón de nuestros pecados, vivamos estando seguros de que estamos completos en Cristo. No permitamos que ninguna voz extraña, ajena a la palabra de Dios, por muy bien que suene, nos engañe diciendo necesitas algo más que Cristo. Descansemos en Cristo. Descansemos en su palabra. Descansemos en sus promesas. Tengamos contentamiento en Cristo.
Santifiquémonos en Cristo. Alabemos a Cristo. Prediquemos a Cristo. Oremos a Cristo. ¿Por qué? Porque ya estamos completos en Él. En Cristo estamos completos. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Os pido que inclinéis vuestras cabezas, cerréis vuestros ojos y vamos a terminar a modo de oración con la lectura de Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.